Apreté con fuerza mi taza de café, observando el vapor elevarse bajo la luz de la mañana en mi oficina de esquina. Frente a mí, la vista del centro de Seattle se extendía imponente, pero mi mente seguía atrapada en los eventos de anoche. La cena familiar que se convirtió en una pesadilla, los gritos, la traición final. «Señorita Anderson», la voz de mi asistente me sacó de mis pensamientos. Su cita de las 9 está aquí, los nuevos jefes de departamento tras la fusión. Asentí, enderezándome y ajustando mi blazer. «Hazlos pasar, Jessica». Este era el momento que tanto había temido como anticipado. Después de adquirir en secreto Morton Technologies, la empresa donde mis padres habían trabajado durante los últimos 20 años, por fin iba a revelar mi identidad como la nueva directora de operaciones. La puerta se abrió y un grupo de empleados entró en la sala. Mi corazón se detuvo al verlos, mamá y papá, parados al fondo, con los rostros ya pálidos por el estrés de la fusión. Aún no me habían visto, ocupados susurrando entre ellos sobre los rumores de despidos. «Buenos días a todos», dije poniéndome de pie. «Soy Emma Anderson, su nueva directora de operaciones». El sonido de mi voz hizo que mis padres alzaran la cabeza de golpe. La taza de café de papá se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. Mamá abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Tan solo 12 horas antes, me habían estado gritando en la cocina de su casa. «Ya no eres nuestra hija», había chillado mamá, con el rostro enrojecido de rabia. «Después de todo lo que hicimos por ti». Lo que habían hecho era acumular una deuda de 85,000 pesos por malas inversiones y los fracasos de negocios de mi hermano Michael. Lo que yo había hecho fue pagar esa deuda, usando mis ahorros y el bono de mi trabajo de oficina sin futuro, como siempre lo llamaban. «¿Crees que por pagar nuestra deuda eres mejor que nosotros?», gritó papá. «Solo quieres presumir, hacernos sentir inferiores. No necesitamos tu caridad». Me había quedado ahí, paralizada por su reacción. Esperaba gratitud, quizá una disculpa por años de menospreciar mi carrera. En lugar de eso, me echaron de casa, acusándome de traicionar a la familia por no darle el dinero a Michael para otro de sus absurdos emprendimientos. Ahora, observando sus rostros perder todo color al darse cuenta de que su nueva jefa era la hija que habían rechazado, no sentí satisfacción. Solo tristeza. «Por favor, tomen asiento», continué con tono profesional. «Tenemos mucho que discutir sobre la nueva dirección de la empresa». Los demás jefes de departamento se sentaron, pero mis padres seguían congelados. El café de papá se expandía por la alfombra, dejando una mancha oscura. «Señor y señora Anderson», dije con voz firme, «acompáñennos, por favor». Se movieron de forma mecánica hacia sus asientos, con los ojos muy abiertos por el shock y el horror creciente. Sabían lo que eso significaba. Sus empleos, sus reputaciones, toda su vida profesional ahora estaba en manos de la hija que habían despreciado horas atrás. La reunión transcurrió según lo planeado. Expliqué la nueva estructura de la empresa, los objetivos departamentales y el cronograma de transición. Mis padres no pronunciaron ni una palabra, cada minuto sus rostros se volvían más pálidos. Cuando todos comenzaron a salir, dije: «Señor y señora Anderson, por favor quédense un momento». La sala se vació hasta que quedamos solo nosotros tres. El silencio era ensordecedor. A través del ventanal, el tráfico matutino de Seattle fluía ajeno al drama que se desarrollaba en esa oficina. «Emma», susurró mamá al fin, «¿por qué no nos lo dijiste?». Me recosté en la silla, recordando todas esas cenas familiares donde se burlaban de mi carrera, todos los momentos en que elogiaban los fracasos de Michael mientras ignoraban mis logros. ¿Me habrían escuchado?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo les ha importado lo que hago? Pero, papá luchaba por encontrar palabras. ¿Ahora eres nuestra jefa? No exactamente, respondí, abriendo una carpeta sobre el escritorio. Soy la directora de operaciones. Pero formo parte del consejo que revisará todas las posiciones actuales por redundancia. Sus rostros se pusieron aún más pálidos. Emma, cariño, comenzó mamá con voz temblorosa. Lo de anoche, fue el shock, la emoción. Levanté la mano para detenerla. Mantengamos esto profesional. Sus puestos serán evaluados como los de cualquier otro. Su relación familiar conmigo, o la falta de ella, como dejaron claro anoche, no será un factor. Se quedaron ahí, en shock,
mientras yo seguía revisando documentos. Finalmente, papá habló. ¿Pagaste la deuda sabiendo que ibas a tomar el control de la empresa? Lo miré a los ojos. La pagué porque son mis padres y necesitaban ayuda. La adquisición fue un asunto de negocios. Nunca mezclé lo uno con lo otro, a diferencia de ustedes, que durante años mezclaron lealtades familiares con decisiones corporativas, contratando a Michael para puestos que no merecía y encubriendo sus errores. Mamá se estremeció al escuchar la verdad en mis palabras. Deberían regresar a sus departamentos, dije, retomando el papeleo frente a mí. Hay mucho trabajo de transición por hacer. Se levantaron con dificultad, tambaleantes, y se dirigieron hacia la puerta. Justo antes de que salieran, los llamé. Y mamá, papá. Se dieron la vuelta, con un leve destello de esperanza en la mirada. La próxima vez que quieran desheredar a alguien, dije con calma, asegúrense primero de saber quién es realmente. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic, dejándome sola en mi oficina. Giré mi silla hacia la ventana y observé cómo la ciudad comenzaba a despertar. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Michael. ¿Cómo te atreves a quedarte con la empresa de mamá y papá? Después de todo lo que han hecho por ti. Sonreí con tristeza, recordando los años de sacrificio, de subir peldaño a peldaño mientras ellos solo lo apoyaban a él, de planear meticulosamente esta adquisición para salvar la empresa de su mala administración. Apagué el teléfono y volví al trabajo. El día apenas comenzaba, y aún había mucho por hacer. Las siguientes semanas fueron una clase magistral en dinámicas familiares incómodas dentro de un entorno corporativo. Cada mañana, veía a mis padres entrar al edificio cabizbajos, evitando el contacto visual con todos. Su caminar seguro había desaparecido, reemplazado por pasos cautelosos, los de quienes sabían que su mundo había cambiado por completo. Los susurros los seguían por todas partes. No tardó mucho en correrse el rumor sobre su vínculo conmigo, y la historia de su desheredamiento público se esparció como pólvora. Yo nunca confirmé ni negué nada, pero la forma en que se estremecían cada vez que entraba a una sala decía más que cualquier declaración. Michael, en cambio, no era tan discreto. Comenzó a aparecer en la oficina sin avisar, intentando armar escándalos en el vestíbulo. Ella robó esta empresa, gritaba, rojo y despeinado. Está tratando de destruir a nuestra familia. Seguridad lo escoltaba hacia afuera, y yo lo observaba desde la ventana de mi oficina mientras él caminaba de un lado a otro en la acera, gesticulando frenéticamente mientras hablaba por teléfono. A veces mamá bajaba a escondidas durante el almuerzo para hablar con él, creyendo que no me daba cuenta. Pero sí me daba cuenta. Me daba cuenta de todo. Como de que los informes de papá comenzaron a llegar perfectamente formateados, revisados 3 veces. O que mamá empezó a llegar 1 hora antes y salir 1 hora después. O que ambos permanecían en silencio durante las reuniones, sin interrumpir ni imponer agendas como solían hacerlo. Y entonces llegó la primera ronda de evaluaciones de desempeño. Señorita Anderson, dijo Jessica una mañana, las evaluaciones de recursos humanos están listas para su revisión. Abrí la carpeta, y ahí estaban, 2 décadas de registros laborales de mis padres. Años de evaluaciones mediocres encubiertas por sus conexiones. Proyectos fallidos bajo su supervisión que se atribuyeron a otros. Ascensos otorgados no por mérito, sino por a quien conocían. Y el expediente de Michael, una cadena de cargos creados especialmente para él, todos terminando en desastre, cada uno encubierto en silencio con dinero de la empresa. El consejo espera sus recomendaciones, me recordó Jessica. Me quedé sentada, mirando los expedientes, recordando aquella Navidad en que se rieron de mi trabajo de oficinista sin ambición. Cuando mamá dijo que me faltaba empuje, y papá estuvo de acuerdo, diciendo que al menos Michael intentaba ser emprendedor. Mi dedo flotó sobre el intercomunicador. Por favor, haz pasar al señor y la señora Anderson. Llegaron de inmediato, sentándose rígidamente frente a mi escritorio. Mamá retorcía las manos en su regazo, papá sudaba visiblemente. He estado revisando sus expedientes, empecé, observándolos moverse incómodos en sus asientos. Hay patrones preocupantes aquí. Emma, cariño, intentó mamá, pero la interrumpí de inmediato. Directora Anderson en la oficina, señora Anderson. Ya lo hemos hablado. Ella se estremeció y asintió rápidamente. Sus puestos, continué, se han mantenido,
en gran parte, gracias a conexiones personales y no al mérito. La Junta recomienda la terminación inmediata de ambos cargos. El color desapareció de sus rostros. Pero, la voz de papá se quebró. Tenemos hipotecas, cuentas, acabamos de salir de deudas. ¿Gracias a quién? Pregunté en voz baja. Guardaron silencio, finalmente sintiendo el peso de sus acciones. Sin embargo, dije, hojeando los documentos, estoy proponiendo una alternativa a la Junta. Nuevos cargos, de nivel inicial, en nuestra sucursal más pequeña. Sueldos más bajos, sin autoridad, pero empleos estables. Tendrán que ganarse cualquier ascenso. ¿Nivel inicial? Susurró mamá, horrorizada. ¿A nuestra edad? Considérenlo un nuevo comienzo, respondí. Uno basado en trabajo real, no en influencias. Por supuesto, siempre pueden rechazarlo y tomar el paquete de indemnización. Se miraron, viendo cómo décadas de privilegios se desmoronaban a su alrededor. Aceptaremos los puestos, dijo finalmente papá, con voz apagada. Buena elección. Recursos Humanos les enviará la documentación. Comienzan la próxima semana. Volví la vista a mi computadora, dándolos por despedidos. Cuando llegaron a la puerta, mamá se dio vuelta. Emma, sobre lo que dijimos esa noche. La documentación de transferencia debe entregarse antes del viernes, interrumpí, sin levantar la vista. Asegúrense de completarla a tiempo. La puerta se cerró tras ellos, y finalmente me permití sentir el peso de lo que acababa de hacer. Mi teléfono vibró, otro mensaje furioso de Michael. Estás destruyendo a esta familia. Mamá y papá construyeron esa empresa. Reí con amargura. Mamá y papá no habían construido nada. Se habían mantenido gracias a influencias y nepotismo, sosteniendo los fracasos de Michael con recursos de la empresa. Yo fui quien ascendió desde abajo, aprendiendo cada aspecto del funcionamiento corporativo, creando conexiones, construyendo mi reputación. A la mañana siguiente, llegué temprano y encontré un sobre mi escritorio. Dentro había una vieja foto. Yo, el día de mi graduación universitaria, sola, porque mi familia había preferido asistir al lanzamiento del último negocio de Michael. Sujetada con un clip, había una nota con la letra de mi madre. Nos equivocamos. En todo. Lo siento. Guardé la foto en el cajón y comencé el día. Las disculpas eran bonitas, pero las acciones decían más. Tenían mucho que demostrar, y no iba a facilitárselos. 2 meses después, seguía sentada en la misma oficina, revisando sus primeros reportes de desempeño desde la sucursal. Papá incluso había empezado a tomar clases nocturnas sobre sistemas informáticos actuales. Mamá se había unido a un programa de mentoría para empleados mayores en transición laboral. Estaban intentando. De verdad. Tal vez por primera vez en sus vidas. Michael, en cambio, se había mudado a Florida, todavía enviando correos llenos de ira por la traición familiar. Lo último que supe es que intentaba iniciar un negocio de voleibol de playa. Algunas cosas nunca cambian. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mamá. Tu padre y yo queríamos saber si te gustaría cenar con nosotros algún día. Como empleados invitando a su directora, por supuesto. Nos encantaría escuchar sobre tu camino. El que debimos haber valorado hace años. Me quedé mirando el mensaje un largo rato, pensando en la familia, el perdón y el precio del crecimiento. Finalmente, escribí. Martes, 7 de la tarde. Traigan sus últimos indicadores de desempeño. Hablaremos. No era perfecto, pero era un comienzo. A veces, las lecciones más duras vienen de quienes menos esperas. A veces, el verdadero éxito no está en demostrar que los demás estaban equivocados, sino en darles la oportunidad de demostrar que pueden hacerlo bien. Mientras contemplaba la ciudad que tanto me había costado conquistar, me di cuenta de que el verdadero poder no está en destruir a quienes te hicieron daño. Está en ayudarlos a ser mejores, incluso cuando no lo merecen. El sol se ponía sobre Seattle, tiñendo el cielo con tonos de redención. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades de crecer, para ellos y para mí. Pero por ahora, tenía una empresa que dirigir y una familia que reconstruir, una incómoda cena a la vez. La voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. Señorita Anderson, la Junta está lista para su presentación sobre la estrategia de crecimiento a 5 años. Reuní mis materiales,
Me acomodé el blazer y me dirigí a la sala de conferencias. El pasado ya estaba escrito, pero el futuro, ese aún podía escribirse. Y esta vez, todos íbamos a tener que ganarnos nuestro lugar en él. Todavía recuerdo el día en que vendieron mi auto, un Honda Civic usado que había comprado con 2 años de ahorros de trabajos de medio tiempo. Estaba parada en el camino de entrada, mirando cómo el nuevo dueño se alejaba conduciendo mi independencia, mientras mi madre sonreía como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Tu hermano necesita este dinero más que tú un coche, dijo contando los billetes. El MBA de Michael es una inversión en el futuro de esta familia. Michael, mi hermano menor y el hijo dorado, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Gracias, sí. Te lo compensaré cuando sea un gran ejecutivo. Yo tenía 22 años, recién graduada en informática. Mis padres ni siquiera se molestaron en ir a la ceremonia de graduación. Michael, en cambio, era su orgullo, aceptado en Wharton para un MBA, con notas apenas mediocres. Pero para ellos, la escuela de negocios era el único camino al éxito. Puedes tomar el autobús a tu trabajo de programadora, añadió mi padre, ya guardando el dinero en un sobremarcado matrícula de Michael. No es como si tuvieras que impresionar a nadie. Mi trabajo de programadora. Lo decían como si arreglara impresoras en un centro comercial. En realidad, acababa de conseguir un puesto de desarrolladora junior en Eclipse Technologies, una de las empresas de software de mayor crecimiento en Boston. Pero nunca se interesaron por los detalles. El autobús no llega hasta mi oficina, dije en voz baja. Entonces camina, se burló Michael. Considéralo ejercicio. Bien te hace falta, con tanto tiempo que pasas frente al computador. Esa noche, me senté en mi diminuto cuarto, mirando mi cuenta bancaria. El dinero del coche habría servido para pagar el depósito de un apartamento cerca del trabajo. En su lugar, seguía atrapada en casa, viendo cómo Michael hacía las maletas para su brillante futuro, mientras mis padres lo adulaban. Mi teléfono vibró, un mensaje de Alex Chen, mi jefe de equipo en Eclipse. Tu código para el parche de seguridad es brillante. ¿Café mañana? Tengo una propuesta interesante. Esa reunión cambió mi vida. Alex había visto algo en mi trabajo que otros no. Estaba dejando Eclipse para fundar su propia empresa, enfocada en ciberseguridad con inteligencia artificial. Quería que yo fuera su primera contratación. Es arriesgado, admitió mientras tomábamos café. No hay salario garantizado el primer año. Solo acciones y una promesa. Pensé en el desprecio de mis padres, en la sonrisa burlona de Michael, en el vacío en la entrada donde solía estar mi coche. Estoy dentro. Durante los siguientes 6 meses trabajé en 2 empleos. De día en Eclipse, de noche y fines de semana con Alex, en su garaje convertido en oficina. Mis padres apenas notaban mi ausencia. Estaban ocupados haciendo videollamadas con Michael y emocionándose con sus historias de escuela de negocios. Está haciendo contactos con futuros CEOs, decía mi madre en la cena. Mientras tú sigues jugando con computadores en una startup cualquiera. Si se hubiera molestado en averiguar, habría sabido que esa startup cualquiera acababa de firmar su primer contrato importante con un banco del Fortune 100, desesperado por nuestras soluciones de IA. Pero guardé silencio, recordando las palabras de Alex sobre mantener un perfil bajo hasta estar listos. El primer año fue brutal. Dormía en el sofá de Alex después de que perdimos el garaje. Programaba hasta que me ardían los ojos. Las actualizaciones constantes sobre la exitosa carrera escolar de Michael se volvieron ruido de fondo. Tiene una entrevista en McKinsey, anunció mi padre orgulloso. Eso sí es una carrera de verdad. Asentí, sin mencionar que nuestra empresa, ahora llamada Quantum Shield, acababa de ser valorada en $50 millones tras nuestra ronda de inversión seria. Alex y yo celebramos con champaña barata en nuestra nueva oficina, una de verdad, con muebles y vista al skyline de Boston. Pasaron 3 años. Michael se graduó con su MBA, su futuro aparentemente asegurado. Mis padres le organizaron una fiesta lujosa, invitando a todo el mundo para celebrar el logro de su hijo. Michael ya está entrevistando en las mejores firmas, decía mi madre a cualquiera que quisiera escuchar. A diferencia de otros que desperdician su tiempo con proyectos inseguros. Llegué tarde a la fiesta,
recién salida de una reunión con nuestra junta directiva. Quantum Shield había crecido más allá de nuestros sueños. Nuestras soluciones protegían bancos, gobiernos y gigantes tecnológicos. Teníamos oficinas en 3 países. Y yo no le había contado nada de eso a mi familia. Ah, viniste, dijo Michael con una copa de champaña. ¿Sigues con eso de programar? Sonreí, pensando en la placa de mi oficina en la esquina, Alexandra Matthews, directora ejecutiva, CEO. Algo así. Bueno, no todos pueden tener éxito, dijo con falsa compasión. Pero hey, al menos tienes trabajo, más o menos. Mi teléfono vibró. Era nuestra jefa de recursos humanos, lista final de candidatos a puestos ejecutivos lista. No vas a creer quién aplicó. Abrí el archivo. Ahí estaba, Michael Matthews, MBA, postulando para un cargo de vicepresidente en Quantum Shield, sin saber que tendría que impresionar a la CEO, su hermana. De hecho, le dije a Michael, tengo una reunión temprano mañana. Grandes cosas pasando en el trabajo. Claro, se rió. Grandes cosas. Como un ascenso a programadora senior, ¿no? Me fui temprano de la fiesta, manejando mi Tesla nuevo, no es que se hubieran dado cuenta, de regreso a mi ático. El día siguiente prometía ser interesante. La entrevista de Michael era a las 9 de la mañana en punto. Desde mi oficina en casa, revisé su solicitud. Notas mediocres en Wharton, sin experiencia laboral real, solo pasantías y oportunidades de networking. Pero la confianza en su carta de presentación era impresionante. Revolucionaré la estrategia empresarial de su compañía. Me serví una copa de vino, recordando el día en que vendieron mi coche. Una inversión en el futuro de la familia, lo llamaron. Mañana, Michael descubriría qué clase de futuro había construido su hermana, sin un MBA, sin su apoyo y sin su preciado dinero del auto. La sede de Quantum Shield ocupaba los 10 pisos superiores del edificio de oficinas más prestigioso de Boston. Llegué temprano, viendo el amanecer reflejarse en los edificios vecinos mientras revisaba el horario de entrevistas de Michael. Está esperando en el vestíbulo, me informó mi asistente, Emma. Lleva un traje que seguramente cuesta más que su primer sueldo, si es que lo consideramos seriamente. Sonreí, recordando el armario lleno de ropa de diseñador de Michael, todo financiado por nuestros padres y su inversión en el futuro. ¿Y cómo se está comportando? Como si ya fuera dueño del lugar. Le dijo a la recepción que se aseguraran de que, la señorita Matthews, supiera que él estaba aquí temprano. Al parecer, cree que eso es impresionante. Me revisé en la pared de vidrio de la oficina, traje de diseñador, placa de CEO, la confianza tranquila que viene de haber construido una empresa de $1.000 millones desde cero. No lo hagamos esperar. Envíalo a la sala de conferencias A. Pero primero, dame el informe completo de sus entrevistas preliminares. Emma me entregó una tableta. Es interesante. Interrumpió a la directora de recursos humanos, le explicó mansplaining sobre ciberseguridad a nuestras vicepresidentas, y le dijo a un miembro del consejo con quien entrevistó que su modelo de negocio actual estaba anticuado. Suena a Michael. Deslicé las notas. ¿Ya se dio cuenta de quién soy? No. Asume que a Matthews es un hombre. Te llamó, él, varias veces durante el proceso. Perfecto. Recogí mis cosas y me dirigí a la sala de conferencias, recordando todas las veces que Michael había menospreciado mi trabajo como jugar con computadoras. Se puso de pie cuando entré, su sonrisa de MBA practicada se congeló al reconocerme. Alex. Se dice señorita Matthews. Me senté al frente de la mesa. O CEO Matthews, si prefieres formalidad. Se dejó caer en la silla, el rostro perdiendo color. ¿Tú, esta es tu empresa? Quantum Shield, ¿sí? Ese juego de codificación que has estado burlándote durante años construyó esto. Señalé la vista de Boston que se extendía bajo nosotros. Aunque me sorprende que no lo supieras. Somos bastante conocidos en el mundo de negocios que dices entender tan bien. Pero, eres solo una programadora. Una programadora que construyó una empresa de $1.000 millones mientras tú aprendías PowerPoint en Wharton. Abrí su currículum. Hablando de eso,
Vamos a hablar de tu solicitud. La confianza de Michael se desmoronó visiblemente mientras revisaba su experiencia punto por punto. Cada pasantía, cada oportunidad de liderazgo, parecía pequeña frente a lo que yo había logrado. Tus calificaciones fueron mediocres, señalé. Pero seguro que ese dinero del carro ayudó a pagar la matrícula. Se estremeció. Alex, escucha, sobre el carro. Se dice señorita Matthews, corregí. Y no estoy interesada en disculpas. Quiero saber por qué crees que estás calificado para un puesto ejecutivo en mi empresa. Yo, tengo un MBA de Wharton. Sí, lo mencionaste 6 veces en tu carta de presentación, ¿algo más? Silencio. Ningún logro importante, ninguna idea revolucionaria, solo dinero de papi y un título. Cerré su carpeta. Dime, Michael, ¿cómo te está funcionando ese MBA? Enderezó su corbata de diseñador, intentando recuperarse. Mira, somos familia. Eso debería contar para algo, ¿no? Familia. Me reí. Era familia cuando te vendiste mi carro, cuando menospreciaste mi carrera, cuando tú y nuestros padres me trataron como un fracaso. Eso fue hace años, la gente cambia. Sí, cambian. Pulsé el intercomunicador. Emma, acompaña al señor Matthews fuera. Y asegúrate de actualizar su estado de solicitud a rechazado no calificado. Espera. Se levantó desesperado. Mamá y papá estarán devastados, le han estado contando a todos sobre esta entrevista. Pensé en todas las fiestas, todas las celebraciones por los logros de Michael mientras ignoraban los míos. Sobrevivirán. Aunque quizás quieras informarles quién es realmente exitoso en esta familia. Cuando llegó seguridad para escoltarlo, su rostro se volvió feo. ¿Estás haciendo esto por venganza? No, Michael. Lo hago porque no estás calificado. Tu MBA no te da derecho al éxito. Volví a mi trabajo. La parada de autobús está a 2 cuadras al este. Considera la caminata como ejercicio. Después de que se fue, Emma trajo los materiales para mi próxima reunión. Tu madre ha llamado 6 veces ya. Envíales un correo, dije. En papel membretado oficial de la empresa. Estimado señor y señora Matthews, gracias por el interés de su hijo en Quantum Shield. Desafortunadamente. ¿Quieres que agregue que la CEO envía sus más personales disculpas? No sonreí. Agrega que la posición fue ocupada por alguien con experiencia real. Alguien que no necesitó que le vendieran un carro para financiar su futuro. Esa noche, mientras manejaba mi Tesla a casa, mi teléfono explotó con mensajes familiares. El pánico de mi madre era palpable. ¿Por qué no nos lo dijiste? Te hubiéramos apoyado. Mi padre intentó con culpa. La familia debe ayudar a la familia a tener éxito. Michael envió un solo mensaje. Lo arruinaste todo. Estacioné en el garaje privado de mi edificio, pensando en ese espacio vacío donde antes estaba mi carro. No, tecleé de vuelta. Yo construí todo. Sin tu MBA. Sin su apoyo. Y sin ese carro. Al día siguiente, las noticias de negocios anunciaron la última adquisición de Quantum Shield, una consultora en apuros especializada en colocar MBAs. ¿Mi primera decisión ejecutiva? Implementar una nueva política de contratación que priorizara la experiencia práctica sobre títulos de negocios. Cuando la siguiente solicitud de empleo de Michael llegó a mi escritorio, esta vez para un puesto de entrada, pedí a Emma que enviara nuestra carta estándar de rechazo. Al final, añadí una nota personal. Quizás deberías intentar aprender a programar. He oído que vale más que saber PowerPoint. A veces, el éxito no es demostrar que otros están equivocados. A veces es construir algo tan magnífico que sus expectativas se vuelven irrelevantes. Y a veces, solo a veces, es ver cómo tu hermano con MBA se da cuenta de que su hermana que jugaba con computadoras, construyó un imperio que su título no pudo comprar. Un mes después, supe por chismes familiares que Michael finalmente encontró trabajo, en una pequeña startup tecnológica, aprendiendo a programar. A veces, el karma tiene sentido del humor. Le envié un pase de autobús como regalo de felicitación. Después de todo, la familia debe ayudar a la familia a tener éxito.
El espacio vacío donde alguna vez estuvo mi carro fue llenado con algo mucho más valioso, el conocimiento de que el éxito no viene de títulos ni apoyo familiar. Viene de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Y tal vez, solo tal vez, de demostrar que una programadora con un sueño puede eclipsar a un MBA con todas las ventajas del mundo.